Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quiros Gómez y Asociados. Como todos los miércoles, un gusto poder compartir con ustedes temas tan bonitos y el de hoy me gusta mucho porque ustedes se lo perdieron por estar ahí. Y yo acá tuve un previo buenísimo con don Sergio Blanco Herrera, que es nuestro invitado de hoy. Así que don Sergio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto para mí saludarles, un gusto para mí estar con ustedes aquí. Esperamos que sea de beneficio para muchos colegas y que podamos compartir. No, y a todos ustedes que son empresarios, que son emprendedores o que son contadores en esta profesión tan bonita y quieren aprender un día más, bueno, hoy es ese día, porque hay que sacarle todo el provecho a don Sergio, así que si ustedes tienen sus consultas, no duden en colocarlas ahí para que yo se las pueda plantear. El tema que vamos a desarrollar se llama control interno tributario y para presentarles un poquito más a don Sergio, él es contador público autorizado, él es contador privado incorporado, don Sergio es máster en asesoría fiscal, tiene una pequeñita experiencia de 24 años en el área Más o de menos. contaduría pública y privada y aparte de eso, él tiene experiencia en lo que es la planificación fiscal a nivel regional también. Él es socio de TGS Costa Rica en la parte de impuestos y nos va a ayudar a desarrollar ese tema tan lindo. Hace un ratito yo le decía a don Sergio, mucha gente piensa que el control interno tributario está enfocado desde la parte tributaria, desde la administración tributaria que nos va a venir a revisar, pero no es cierto. Nosotros tenemos acá un aliado o una herramienta más en donde podemos apoyarnos y se refiere al control interno en nuestras empresas, ¿cierto? Así es, muy bien. Primero que todo, reitero que es para mí un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de conversar y de sacarle provecho a este tiempo. Bien, ¿de qué se trata esto? Bueno, cuando pensamos en control interno tributario, pensamos, ay, va a venir la administración tributaria, me va a hacer una auditoría, se va a fijar en mis registros, se va a fijar en esto, pero ¿qué pasa si esa auditoría, desde el punto de vista fiscal, la desarrollamos a lo interno de nuestra compañía, la desarrollamos con expertos que podamos tener? Entonces, el control interno tributario se trata precisamente de hacer un equilibrio y ahí lo vamos a ver, de hacer un equilibrio entre lo que es el costo de los impuestos como tal y hacer los ahorros tributarios siempre y cuando sean jurídicamente aceptados. Y aquí tenemos una observación inicial. No se trata de evadir de una manera de que yo diga, ah, sí, recorte gastos o pónganle un monto adicional. No se trata de eso porque eso no se sustenta. Para eso no necesitaríamos profesionales en contaduría y profesionales en general para poderlo hacer. Se trata de aprender la ley y aplicarla correctamente dentro de la organización para tener un ahorro tributario legal. Por eso ahí en la siguiente imagen que tenemos podemos ver cómo lo que se trata es de hacer un equilibrio entre lo que es el costo o el pago de los impuestos y aquello que jurídicamente se puede tener como un ahorro tributario, lo cual es legal, lo cual Ujú. es permitido y lo cual es más bien deberíamos de nosotros promover cada vez más el conocimiento tributario y la aplicación correcta de la ley. Recuerde que en esta parte de la administración tributaria tenemos dos sujetos. Uno que se llama sujeto activo, la administración tributaria, que es la que realmente hace toda la parte del impuesto y la aplica. Y el sujeto pasivo, que somos los contribuyentes y las empresas, que somos los que tenemos que hacer caso a lo que nos dice la administración tributaria. Entonces de eso se trata. Control, verificar transacciones desde un punto de vista tributario. Bueno, ahora antes estábamos hablando, ¿qué revisamos cuando se hace una conciliación de bancos? Bueno, estábamos diciendo que la conciliación fiscal sería lo primero que yo llego cuando La voy a conciliación revisar. bancaria. Conciliación bancaria, Claro, ¿cierto? sí, sí, uno llega a auditar o a revisar un nuevo cliente y dice, bueno, deme las conciliaciones y yo las reviso. Y Claro. eso está bien desde el control interno financiero, pero el control interno tributario va más allá. ¿Qué pasa con toda una cantidad de depósitos que hay que no tienen sustento en un documento electrónico? La administración tributaria va a decir, ah, muy bien, aquí estamos hablando entonces de una serie de depósitos que hay en sus cuentas corrientes
que no tienen un sustento en un documento electrónico, entonces yo voy a presumir que es un ingreso. Y hasta que usted no me demuestre que no es un ingreso contable, no le voy a quitar el ajuste. Entonces, vean cómo el control interno tributario no se trata de repetir una auditoría, se trata de verificar con criterio tributario las cosas que tenemos. A partir de ahí, ¿qué son los ejemplos que hay en la región? Bueno, hay varios ejemplos que se tienen en varios países. Por ejemplo, Colombia. Ustedes saben que en Colombia hay un gestor fiscal o un gestor tributario que es un responsable dentro de la empresa o fuera de la empresa, un outsourcing, que lo que hace es verificar absolutamente todo lo que se va al Ministerio de Hacienda. Allá se llama con otro nombre, pero bueno, para el Ministerio de Hacienda. Entonces, ese gestor tributario lo que está haciendo realmente es verificando desde un punto de vista profesional que se cumpla la ley tributaria. Y nada sube a la administración tributaria si no es con el visto bueno del gestor fiscal o el gestor tributario. Qué bonito sería que en nuestro país también sería, bueno, nada se sube a Hacienda sin el visto bueno del contador o sin el visto bueno del revisor de que está adecuadamente conforme a la ley. Nada de eso pasa. Y digamos que no tendría que ser necesariamente el contador, podría ser un asesor que está verificando que todo tiene su checklist, revisa, claro. cumple, hicimos el control, como dice don Sergio, y ahora sí, tenemos el visto bueno de poder presentar la información. Y no solo el visto bueno, sino que lo suben con su propia firma y su propio usuario. Y a partir de ahí es responsable de la información que está ahí también. Entonces, caramba, es un nivel de responsabilidad muy alto, pero también es un nivel de que la administración tributaria tiene a un gestor o a alguien que está verificando que eso se está cumpliendo. En este caso, en Colombia, ¿ellos son de la administración tributaria o pertenecen a las empresas? Al sector privado, empresas o profesionales independientes que hacen eso. Pero acá a nivel nacional también tenemos asesores fiscales. Sí, pero la gran diferencia es que se puede enviar toda la información sin el visto bueno de ellos. Sí, claro. Ahí sería más bien un paso previo. Alguien que diga, bueno, lo va a subir, pero ya yo lo revisé. Y esa persona profesional y asesor que verifica que también lo documente que ya lo subió. Y también el tema de la responsabilidad, porque Sí. aquí en Costa Rica pueden que tengamos personas que brinden esta asesoría, pero que no sientan ese compromiso o esa responsabilidad con la empresa. Claro. No, y es una responsabilidad país, porque si usted firma y confirma lo que está subiendo una empresa, está siendo responsable solidario. Eso quiere decir que con su patrimonio está siendo responsable de lo que la empresa está haciendo. A ver quién se la va a jugar. Claro, está bonito. Eso no se la juega. En Panamá, por ejemplo, también, en Panamá, ni el impuesto de ventas, allá se llama otro nombre, tiene un nombre extenso, ni el impuesto de ventas de Panamá se puede subir sin subirlo paralelamente con un visto bueno de un contador, público o privado. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que en otros países ya se tiene analizado de que se tiene que tener un gestor, alguien que intervenga en el cumplimiento adecuado de la parte tributaria, y en Costa Rica no? Es más, cuando yo funjo como auditor, voy y verifico, porque el gusanito tributario ahí lo tengo permanentemente, digo, mira, esta parte tributaria no la han revisado para nada. Y nos hemos topado depreciaciones. Por ejemplo, ¿qué hace uno cuando revisa depreciaciones? Que estén conforme a la tabla, que esté verificándose que del año los aumentos o disminuciones. Perfecto, eso está bien. Pero resulta que hay una clasificación permanente. Y le puedo contar casos donde estaban depreciando como mobiliario de equipo una fábrica completa de cosas. Y resulta que la fábrica tenía un gran beneficio tributario, porque era una depreciación mucho más acelerada que un equipo de X. Entonces, eso a la empresa no lo sabía, ni el contador no. Ahora, y aquí hay algo también muy importante. El que está dentro de la empresa está en el día a día con una gran cantidad de cosas. Y entonces esa gran cantidad de cosas le impide estar muy actualizado con esa parte tributaria.
Para este cierre fiscal tenemos 2 leyes nuevas, tenemos resoluciones de dividendos, tenemos resoluciones especiales de activos biológicos, etcétera, Sí. etcétera. Cosas que pasaron este año, en el 2023. ¿En qué momento un gestor de financiero o un contador interno va a poder tener lectura de todas esas leyes nuevas? Ujú. Entonces, definitivamente creo que hay la necesidad. Claro, me decía un colega y cliente, me dice, serio, lo que pasa es que uno tiene que cuidar a quién lleva a la empresa, porque muchas veces no son leales los mismos consultores externos. Ujú. Entonces, llegan y lo que hacen es más bien desenfocar a la empresa. Entonces, y así les puedo dar otro ejemplo, El Salvador. El Salvador desde hace 15, 20 años, todas las empresas tienen que auditar para presentar a la Dirección General de Ingresos del Salvador. Y aquí nadie revisa, nadie audita, nadie No. hace nada. Entonces, ese control interno está quedando totalmente rezagado, abandonado, botado. Y nosotros tenemos que retomar el tema. Cuando pensamos en una auditoría tributaria, ¿usted se enfoca en gastos o en ingresos? ¿Qué piensa? Ay, yo creo que la mayoría se enfoca en gastos. ¿Y qué pasa si le digo que tengo ahorita haciendo una auditoría en estos días de un cliente que solo le están revisando ingresos? Completamente, nada de gastos. Nada, ni una cédula de gastos le pidieron. Pues yo creería que más de uno se asustaría. No, y el cliente Definitivamente. me dice que es que está mal, se les olvidó. Ajá. Y yo, no, no, está bien. O sea, hay 2 formas de disminuir la cuota tributaria: o aumento gastos o disminuyo ingresos. Ujú. Y entonces esas auditorías están diciendo, voy a revisar si todos sus ingresos están bien. De un periodo pasado que ya había documento electrónico. Ajá. ¿Qué es lo que tiene la administración tributaria en sus manos para hacer eso? Evidentemente. Yo creo que todo, porque ya Todo. ahora todo es electrónico. Claro, tiene absolutamente todos los documentos electrónicos. Ujú. Entonces, muy sencillo auditar para la administración Sí. tributaria. Agarro todos mis documentos electrónicos y los verifico contra la declaración de la D101. Bueno, ese control interno tributario me llamaría a mí la atención y decir, ay, voy a fijarme si sumo la totalidad de mis documentos electrónicos, si es la misma suma de lo que hay en la declaración. Y resulta que no, porque hay unas particularidades de la empresa. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que está pasando? La administración tributaria está yendo con información, aunque no nos lo diga, a hacer sus auditorías. Ujú. O sea, nosotros como auditores, como contadores, tenemos que fijarnos en la parte tributaria más detalladamente. Yo voy como profesional a buscar un control interno y no se me ocurre pedir el consecutivo de facturas en general. Ujú. Y si lo hago, lo verifico y no se me ocurre verificar eso contra todas las declaraciones Claro. de renta, de ventas, retenciones, etcétera, todo lo que hay. Pero resulta que la administración tributaria sí. Entonces, de eso se trata de darle una visión tributaria a todo el control interno que nosotros tenemos. Y así Ujú. le podemos contar, ya hemos hablado de ingresos, hemos hablado de depreciaciones, hemos hablado de cuentas corrientes, así le puedo decir una por una, cada una de las cuentas por cobrar. Hay una nueva resolución, por cierto, de cuentas por cobrar, que nosotros verificamos. Ah, sí, que esté bien, que pegue, que verifiquemos las confirmaciones externas, Ujú. si Ujú. están pagados, que esté pagado. Pero bueno, ¿quién se fija en los incobrables? ¿Y quién se fija conforme a los incobrables? ¿Qué es la resolución que hay con relación a los incobrables que cambió también este año? Nadie nos estamos fijando. Entonces, no sé si soy claro, trato de explicar que la parte de control interno tributario es fijarnos igual como si fuéramos a hacer una revisión de un nuevo encargo, pero desde el punto de vista tributario, analizarlo con las leyes en las manos. ¿Y quién ha estado en esto en otras ocasiones? Tenemos empresas que tienen su departamento de control interno, su Mm, departamento de auditoría, mm, tenemos su departamento fiscal, pero el fiscal revisó las declaraciones. El claro. de control interno está en el día a día. Ujú, Y ahí exactamente. es donde está esa diferencia y esa necesidad. Y decía en serio, no tiene que ser necesariamente en la empresa, puede ser un asesor externo que venga a brindar todo este apoyo a nivel empresarial y Ujú, que podemos sacarle todo ese provecho, porque a veces la gente que tenemos en las empresas no tiene toda la experiencia de las ujú, personas
que están en la calle, como nuestro invitado de hoy. Exactamente. Ahora, ¿a quién le pertenece? ¿Quiénes son los responsables de esto? Yo diría que el primer gran responsable es la alta gerencia. Desde la junta directiva, las gerencias principales deben de permear esa cultura. Hace poco estaba con un tema de análisis con un nivel político nacional y me decían, es que no hay, vaya desde San José hasta San Ramón y de San Ramón a San José y no encontrará un comercio que le haga bien todas las cosas desde el punto de vista tributario. Entonces yo le decía que sí, que hay muchos que no lo hacen bien, pero hay mucha gente que lo hace bien. Hay mucha gente que tiene, es más, creo que la mayoría de nuestros clientes están procurando hacer bien las cosas. La mayoría de nuestras empresas están procurando cumplir con las leyes complicadísimas que hay. Pero la alta gerencia es la que tiene la primera responsabilidad de hacer esto y permearlo hacia abajo. No es al revés. A veces tenemos mandos medios sumamente educados, sumamente profesionales y queremos llevarlo hacia arriba. Ve, haga las cosas bien, haga las cosas aquí. Eso va a costar mucho. Por eso recuerden que nosotros como contadores privados o públicos tenemos responsabilidad solidaria, ahorita bajita, hasta 2 o 3 salarios base, no recuerdo, sobre nuestros encargos, ¿verdad? Si ha habido dolo o mala fe. Bueno, nosotros tendríamos que ser llamados a la alta gerencia, decirle, cumplamos. O sea, conozco muchas empresas que cumplen. Es más, los empresarios transparentes dicen, ¿a dónde está la cuota tributaria? Si no cumple con toda la parte tributaria, un negocio no es negocio. Es cualquier otra cosa, pero no es negocio. Un negocio tiene que cumplir con toda la parte tributaria. Entonces, ese concepto tenemos que tratar de permearlo hacia todos. Que vamos a buscar los ahorros que la ley nos permitan, que vamos a planificar las operaciones o ya cuando están hechas las operaciones, vamos a planificar la parte tributaria conforme a la ley y eso tiene que venir desde la alta gerencia. Y no puede ser diferente. Si encontramos alguna empresa que la alta gerencia no quiera o quiera tener un alto nivel de riesgo, cuidado como profesionales nosotros, porque al final nosotros estamos también poniendo nuestro nombre. Me gusta una forma en que usted lo dice, en serio, y usted dice que nos permita el ahorro. Sí. Porque realmente la gente le dice, es que hay que revisar si en estas transacciones tuviéramos una contingencia fiscal, ver que no estemos haciendo algo indebido para poder no pagar tanto de renta, pero realmente es un ahorro a nivel empresarial que está en la ley, que se permite y que no es algo malo. La gente no tiene que tenerle miedo a esto. No, es realmente si lo hacemos en forma profesional, conociendo la legislación, conociendo las resoluciones, perfectamente podríamos encontrar ahorros. Y lo que le digo de una empresa que tenía un mal manejo de las depreciaciones, tuvo un ahorro de más de $75,000 en un año en la cuota tributaria, porque su depreciación estaba siendo indebida. Claro. Entonces, ahí quede ilegal ahí, nada, absolutamente nada. El tema es que tenemos que tenerlo bien identificado. Entonces, definitivamente, busquemos a la alta gerencia. La alta gerencia es la que nos va a dar lo primero. Y lo otro es, después de ahí, el staff de consultores, de mandos medios y por último los supervisores y los ejecutores. Así es el nivel y la pirámide de responsables. Pero cuidado, y aquí lo hablo a los colegas, cuidado si sus clientes o en sus empresas la alta gerencia no quiere control interno tributario. Cuidado porque eso después nos puede revertir hacia nosotros como profesionales las decisiones de ellos. ¿Okay? Don Sergio, quiero aprovechar para mandarle algunos saludos a algunas personas que nos están viendo. Acá tenemos de doña Mari Céspedes, que muy buenas tardes, saludos. Igual. También nos dice José David, muy buenas noches.
Ujú. Nos indica don Marvin Esquivel, calidad de tema y calidad de invitado. Yo lo sé, don Marvin, por eso es que hoy don Sergio está acá. Don Gary Garita dice, saludos estimados a Sergio y a Rocío. Ujú. Saludos. Tenemos acá también a doña Alicia Araya, dice muchas gracias, don Sergio. Y Ajá. tenemos a doña Cintia Astorga, que también nos está viendo acá. Entonces, que tengan una muy bonita noche y que ojalá lo estén disfrutando como yo. Mire, del país, doña Alicia, fuera de San José Ah, también qué y todo. bueno. Muy bien. Bueno, ahí como están viendo que estamos saludando a la gente, tenemos a Mm, a don Luis Valverde que puso muy buenas noches. buenas noches. Qué bueno saludarles, a mí me encanta y muchas gracias por la oportunidad de también conversar con ustedes a través de este programa. Claro que sí. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes? Por ahí hay una laminita que habla de los componentes del control interno. Para yo poder hablar del control interno tributario, tengo que pensar en al menos tres tipos de cosas. Primero, el tipo de negocio. No es lo mismo un control interno tributario para una empresa piñera que para una zona franca, Ujú. que para una comercializadora, que para una empresa constructora, que para etcétera, o una zona franca de componentes médicos a una zona franca que es de servicios de call center, Ujú. etcétera. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es es el tipo de negocio que estoy haciendo. Y ya le digo, por ejemplo, en la agroindustrias hay una nueva resolución y un nuevo articulado con relación al activo biológico. Me pregunta, eh, a los que están trabajando permanentemente en esas empresas, Ujú. ya lo conocemos, Ujú. ya sabemos lo que dice la nueva ley o el nuevo articulado con relación al activo biológico. Nosotros vamos a hacer una auditoría tributaria y yo siempre digo, no tengan miedo, yo voy a ir a hacer una auditoría tributaria, pero nosotros mismos vamos a ver las oportunidades de mejoras. Sin embargo, cuando ya llega la administración tributaria y nosotros tenemos estos errores que pueden ser hasta por ignorancia, ¿verdad? Ujú. Ahí sí tendríamos que llevar todo un proceso para corregir eso. Entonces, yo tengo claro que la parte de activos biológicos está siendo grandemente discutido en los fallos del Tribunal Fiscal y en la parte de las agroindustrias, sobre todo en piña. No sé si sabemos, somos el país que más exportamos Ujú. piña a nivel mundial, que es una cosecha y un producto complicado, que de una misma matita pueden salir dos cosechas diferentes, que ahora hay cosechas de 12, 13 meses, pero al inicio eran de 16 meses las cosechas. Entonces, ¿cómo llevo todo esto a la contabilidad y al control tributario? Ujú. Bueno, ahí hay resoluciones que nos hablan de lo que es un activo biológico, cómo manejar el activo biológico. eh, y creo, y he hablado también con mucha gente de la administración tributaria, es un tema que estamos aprendiendo todos, pero el control interno tributario tiene que meterse en activo biológico. Y entonces ya no solo se trata si cumplo la norma contable, sino que si cumplo también la norma tributaria con relación al activo biológico. El sector construcción. Bueno, el sector construcción es un sector que se tiene, que es otro tipo de negocio también muy especializado. Se tienen facturas y que no necesariamente son ingresos por los adelantos o otros temas. Se tiene una posibilidad de contabilidad por avance de proyectos constructivos, cosa diferentísima a todas las otras contabilidades. Entonces usted puede tener una gran cantidad de facturas de costos de producción, pero que no son parte de los costos de este año porque el proyecto todavía no se ha avanzado tanto. Entonces tenemos que analizar, las mismas resoluciones de Hacienda nos permiten analizar el análisis, la contabilidad de las empresas constructoras según el avance de cada Ujú. proyecto o según cada uno de los documentos probatorios, sean facturas de ingresos o facturas de gastos. Hay un concepto de retenciones y de adelantos. Entonces yo voy a construir una obra, una planta industrial de 20 millones de dólares y me piden 3 millones de dólares por adelantado. Esos Ujú. 3 millones de dólares los facturo. ¿Es un ingreso contable o no es un ingreso contable? O sea, nosotros como auditores en general o contadores, toda factura es ingreso, no necesariamente. Ujú. ¿Cómo se liquida eso? Y no solo eso, sino que yo
Yo digo en el sector que yo sigo la cadena del dolor. Si yo tengo que dar un adelanto, ¿verdad? Para que me construyan, yo le pido también como constructora retenciones, porque al final de la construcción digo, ¿está bien hecha o no está bien hecha? Entonces voy a guardarme un poquito de plata, por si no está bien hecha que me sirva de garantía. Entonces son retenciones. Entonces, ¿cómo se hace todo ese juego desde el punto de vista tributario? Adelantos, retenciones, facturas efectivas de ventas, eso se nos escapa del control interno de auditoría. Y una auditoría nosotros barremos las cosas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pero no profundizamos en estos. Las asociaciones de utilidad pública, les voy a dar solo 3 ejemplos, hay muchos más. Asociaciones de utilidad pública. Me topo con una asociación que dice que el objetivo de la asociación es brindar, voy a usar un ejemplo que no es el correcto para no quemar, ¿verdad? Sí. Brindar la provisión de zapatos gratuitos a la comunidad costarricense. ¿Okay? Entonces le dan el beneficio, dice, ok, usted es una empresa, una asociación de utilidad pública porque va a dar zapatos gratuitos. Y resulta que cuando en la operación no los da gratuitos, los da a $2, muy baratos, casi gratuitos, pues no son gratuitos. No. Y eso importa en la administración tributaria. Entonces le dicen la administración tributaria, yo creo que usted ya no es asociación. ¿Por qué? Porque los está vendiendo muy baratos, se lo reconocemos, pero usted estaba como una asociación de utilidad pública porque los iba a regalar, no porque los iba a vender a un precio muy bajo, los zapatos. Y tienen discusiones con la administración tributaria. Claro. ¿Quién de nosotros, insisto, cuando va a hacer una auditoría se fija en eso? En la asociación, nada. O sea, vamos, revisamos todas las asociaciones de bien social y revisamos las actas constitutivas, revisamos cuál fue la declaratoria de utilidad pública que se le dejó. Y resulta que, según los fallos, y hay un fallo reciente de 2022, importantísimo con este tema de asociaciones. En el 2022 le dicen a una asociación grande en este país, mire, le vamos a calificar 2013, 2014 y 2015. Y el Tribunal Fiscal le dice, vea, el 2013 le voy a decir a la administración tributaria que cometió un error, que no se lo califique. Pero el 2014 y el 2015 sí. Y digo yo, ¿qué fue la trampa? ¿Qué fue lo que hicieron en el 2013? Construir un parqueo y darlo como beneficio a sus asociados y alquilar y administrar el parqueo. Y por ese tema de administración de un parqueo, están quedando fuera del concepto de asociación de utilidad pública. Entonces, wow. Y uno dice, puede ser algo normal que esté haciendo cualquier asociación y no está contemplando esto. Nada. Las asociaciones solidaristas, ¿cuántas actividades económicas están haciendo? Claro. Pero muchas. Así, Sargling, hace una piedra y son muchas actividades económicas. Y la asociación solidarista no es para eso. Sí. El objetivo no es para ahora. Si hago eso y lo contabilizo aparte y pago el impuesto por eso, bien hecho, todo bien. Pero si no, los sindicatos que hacen cantidad de cosas. Ok, entonces vean que el control interno tributario tenemos que profundizar en el tipo de negocio para cualquier actividad económica, incluso sin fines de lucro. Hay resoluciones y hay control interno tributario que se debe de hacer. Y ni se diga de las zonas francas y todas las demás. El otro gran componente son las reglas, ¿verdad? La documentación, que quede debidamente registrado y documentado qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque hay muchas veces que no se quedan. Entonces me pasan, vamos a revisar dietas, bien, pagaron dietas, vea, don Sergio, retuvimos, muy bien, felicidades, retuvieron, todo bien hecho, para ver las actas de la junta directiva. Ah, no se hacen. Y entonces, ¿cuándo se reunieron? ¿Cuándo se dieron esas dietas? No, es que no se tienen las dietas, se tienen solo para los directores y no se hacen las actas. Error. Sí. ¿Qué le va a decir la administración tributaria? Déjeme para ver las actas, para verificar que ellos estuvieron en las sesiones de junta directiva y que fue adecuado el pago de los dividendos.
nada, se nos olvida esa parte y terrible, los contratos empresariales. Mire, es que fulanito hizo la casa y perdón, la casa no, la planta y la planta industrial, que es una compañía relacionada, la hizo con esta otra, ok, y ahorita nosotros estamos usando esa planta, 13 millones de dólares, hay un caso. Ok, muy bien. ¿Y el contrato de préstamo entre una y otra? No, no, ¿por qué? Si somos los mismos. Es un terreno que yo tenía. Sí, pero vea que la parte accionaria es la misma, pero son dos entidades aparte. Sí. Hacienda va a presumir que eso es un alquiler, porque si usted, y no para la empresa que está operando, sino para la dueña del inmueble. Ya lo está suponiendo con las casas. Está suponiendo que alguien que tiene más de 2 casas de habitación, una es para alquiler, Sí. y ya está mandando correos de eso. No lo va a suponer para una empresa que tiene un terreno valioso y encima una planta de 13 millones de dólares. Va a decir la administración, no, ustedes ahí lo que tienen es una actividad económica disfrazada. En el control interno tributario nosotros verificaríamos para ver el contrato de préstamo, para ver a dónde fueron los costos de eso, a dónde se quedó registrada la propiedad. Resulta que en la sociedad A, que fue la que puso toda la plata, está registrado todo como planta y no está en el terreno de ellos, sino que está en el terreno de otra sociedad. Bueno, entonces para eso también hay la declaratoria de dividendos. Sí, declaramos dividendos, ok, perfecto, para ver la declaratoria. Ah, no, 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 cuando pagamos retuvimos. Pero resulta que se tuvieron que haber declarado. Y la administración tributaria dice, bueno, la ley, se paga el impuesto cuando se declara o cuando se paga, lo que suceda primero. Y resulta que si se declaró antes, se tuvo que haber pagado antes. Entonces, eso tampoco nos fijamos. Entonces, vean que en toda transacción debe de estar debidamente documentada, absolutamente documentada. Y nosotros no nos estamos fijando bien en la documentación. Nos fijamos mucho en el comprobante bancario, que está bien hecho, pero en la documentación de respaldo, en las reglas, en los contratos, toda la parte documental de actas, no lo estamos haciendo adecuadamente. Entonces, definitivamente, esas reglas también tenemos que analizarlas desde el punto de vista de control interno tributario. Pues el control interno tributario es una herramienta muy fuerte. Yo creo que en el día a día estos profesionales que están trabajando la parte contable, inclusive los administradores, la gerencia, su enfoque es otro. Ellos están enfocados en hacer crecer la empresa, en registrar todas las transacciones, en que se lleven bien las operaciones. En Por eso es que, rendimientos ajá, financieros también, en todo. y Claro, para eso es que tenemos que tener una herramienta como un control interno claro. tributario. La gente Sí. no lo ve. Eso es una evangelización. Todos deberíamos de tener más el chip de control interno tributario. Y en este No, mes no estar corriendo, ¿verdad? claro, y en Sí. este mes decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y son las sorpresas cuando llega la Ujú. auditoría tributaria, porque llega la auditoría tributaria y les comenta estas Ajá. cosas, y ahora sí, uy, ¿qué hago? ¿Cómo corro? ¿Cómo Ujú. resuelvo? Porque definitivamente son temas que están en leyes, en reglamentos, en resoluciones, en criterios, etcétera, que si no se tienen al día a día es muy difícil. Y en esto también eh, yo soy de la idea que no se necesita siempre un especialista tributario en las empresas, más bien alguien externo que trabaje conjuntamente con el equipo contable, financiero, gerencial de la compañía. Porque también aquí hay un tema de actualización. Si usted no está totalmente actualizado, Sí. lo que funcionó hoy puede que mañana no funcione. Y este año todos deberíamos de estar repensando qué pasó con el tema de la territorialidad. Ajá. Cambió. Hay una ley que cambió eso, la 10381. ¿La tengo clara? Perdón, 10831. Yo he trabajado con números y siempre con dislexia. Era qué bendición. La Lo que 10831. pasa es que hay que aprenderse de qué se trata Exacto. y no Sí. el número. No el número, sí. Esta ley, que es la que nos vino a sacar de la lista gris de la Ujú, Comunidad Europea, ujú. dejó claramente establecido lo que es
el principio de la territorialidad. Pero así lo dice perfectamente por zona geográfica, cuando es una compañía multinacional, cuando hay una relación. Así lo puso, A, B, C, punto. Eso es territorialidad. Entonces, con esta nueva ley hay que repensar todo aquello que nosotros habíamos dicho, bueno, ¿será territorial o no será territorial? Eso había que Lo pensar. que la gente se cuestionaba al inicio. Sí. Y por eso es que la parte de actualizarse es duro. Ujú. Porque ahí es donde hay que quemarse las pestañas, ¿verdad? Porque no está en el trabajo día a día. Mentira que yo Claro. llegué a la oficina y dije, hoy voy a dedicarme solamente a leer y a Sí, interpretar, porque realmente hay mucho tema de interpretación. Y no exactamente. es solamente interpretar, sino tener la experiencia de poder aplicarlo. La interconexión entre una cosa y otra. Exactamente. Entonces, remesas al exterior. Ujú. Mire, de don Serio, yo no le retuve, mandé a comprar un sistema de información. Sí. Ah, muy bien. Y no le retuve, pero lo pagué y lo puse como un gasto no deducible. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Quiere un certificado de gratificación o qué? Está mal Claro. hecho, porque la intención es que se lo retengan al Sí. profesional. Entonces, su factura va a estar subfacturada, por decirlo de alguna manera, del servicio. Y eso quiere decir que en su gasto no hizo la retención, Ujú. porque usted la pagó, no se la retuvo al tercero. Entonces la administración tributaria le va a decir, no, no es deducible. Pero vea que yo pagué la retención. No se trata de que usted pague o no la retención como empresa. Se trata de que le retengan por el monto pactado la cantidad de Ujú. retención. Ujú. Y bueno, resulta que hay mucha empresa que ahora contrata desde afuera servicios de ingeniería, de Sí. software, etcétera, y no estamos haciendo bien eso. ¿Por qué? Porque no le damos la visión tributaria que Sí. se necesita hacer. En fin, ahorita hay que estar actualizado con el principio de la territorialidad, hay que estar actualizado con con la ley 10373, que es una ley que nos viene a interpretar muy bien lo que es el soborno, cuando yo doy alguna dinero que es para alguna prebenda, un soborno o beneficio indebido Ujú. hacia un Ujú. funcionario público. Conocí contabilidades que lo metían y decían, sí, que era, tenía un nombre del vulgo, no lo voy a repetir el nombre que tenía, pero era sabía todo el mundo que era para agilizar trámites, sobre todo aduaneros. Y ahí estaban en las contabilidades. Pues resulta que todo eso quedó fuera, absolutamente todo fuera. Entonces, todo aquello, ay, es que yo tengo regalitos para todos los de las licitaciones de todo lado. Es que se pudiera interpretar que eso es para un beneficio indebido o una ventaja indebida realizado al contribuyente. Y si eso es un beneficio o ventaja indebida, dice la ley 10373 que no hay que considerarlo, que no hay que Ujú. tenerlo presente. Entonces, todos estos pagos relacionados con estos actos en la ley se van a tener como ilícitos, entonces no se deben de hacer. Bueno, eso también hay que tenerlo claro. Como pueden ver, hay jurisprudencia reciente de lo que les decía del cobro de los incobrables, hay una jurisprudencia reciente también que podemos consultar y que, como les digo, dar un énfasis mucho a estar totalmente actualizados, porque lo que pasó en el 2022 no necesariamente lo mismo para el 2023. Y esos son los tres componentes, el negocio, las regulaciones y la actualización permanente de estos temas. Y es que, don Sergio, yo creo que es que ocupamos. Nosotros como profesionales y nosotros como empresarios tenemos que saber que no tenemos que trabajar solos y que Ujú, día a día hay algo nuevo, no se nos ujú, escapa. Yo creo que todos los puntos que hemos visto, todos los ujú, temas de la actualización permanente, los puntos ujú, del check que tenemos que darle según la organización, don Sergio dio ejemplos muy buenos ahorita que si usted no los logró ver porque se incorporó después o porque va a ver después la charla, no importa, retroceda y la podemos analizar. Cada uno de estos puntos, los números de leyes que nos dijo don Sergio, que ujú. era la 18 no, La 10831, 10831, casi me la exactamente. aprendo, 10831, y exactamente. la 10373. 10373. Porque es que tenemos que tener claro todos estos cambios. Me Ujú, interesa mucho el tema de qué tanto en la parte de control vemos el diferencial cambiario,
ahí tenemos algún tipo de actualización, de necesidades, de mala Sí. interpretación. El diferencial cambiario es un tema importantísimo a analizar. El diferencial cambiario hay un criterio de interpretación que hizo la Administración Ajá, Tributaria, el cual está recurrido. Eso quiere decir que hay un proceso judicial, entonces ujú, ahí está pendiente de la aplicación o no. Entonces, con respecto al diferencial cambiario, es una apuesta en cada una de las empresas. Terrible. Con el gran variable de que cuando sucede esto, el tipo de cambio empieza a bajar en vez de ajá. subir, lo que genera en muchas empresas un ingreso. No, un ingreso. Entonces, según las resoluciones últimas de Hacienda, es un ingreso no gravable, porque hay que decir que dice que se tiene que hacer por el percibido, no por el devengado. Ujú. ¿Y qué pasa si más adelante cambia? Entonces tengo un gasto o puedo tener un gasto sumamente grande que me llegue a considerar una gran pérdida para la compañía. Yo recomiendo acompañarse muchísimo si tienen cuentas de diferenciales cambiarios importantes. Eso quiere decir una empresa que tenga un alto porcentaje de cuentas por cobrar Ujú. o un alto porcentaje de cuentas por pagar o un alto porcentaje de documentos por pagar. Acompáñense, busquen consejo para poder hacer las estimaciones correspondientes e informar a la alta gerencia de cada una de las posibles consecuencias, porque las hay. Es que en realidad, decía don Sergio ahorita, nosotros podemos tener ese ahorro, pero tenemos que saber interpretar y aplicar bien la ley para Exactamente. no tener esto. Por eso yo decía el tema del diferencial, porque a como a algunos les puede causar un Ujú, tema de ingreso, también podríamos decir que la gente que tiene mucho dinero en sus cuentas bancarias y realmente no ujú, realizaron ese diferencial, ujú, porque no hubo una transacción de por medio, ujú, podrían llegar a tener ese gasto que están aprovechando a nivel que están aprovechando en tributario. este momento. Ujú. Bueno, lo aprovechan, pero ¿qué pasa si se revierte? Claro. Van a tener un ingreso muy alto también. Entonces, no solo ver hoy, sino planificar Ajá. cuáles son las consecuencias en el mediano y largo plazo. El diferencial es un tema delicado, Sí. álgido, es un tema nacional que urge que se resuelva, urge que se resuelva a nivel nacional la parte del diferencial cambiario, porque no puede ser que estemos con estas incertidumbres, con una economía dolarizada y con tantas inquietudes si se debe o no se debe aplicar el mismo. Claro que sí. Don Sergio, tenemos una consulta, dice don Garita. ¿Mm? Dice, ¿nos podría comentar sobre los cuidados y la documentación que se debería tener para el tema de donación de inventarios a entidades donatarias y cómo hacer que este proceso sea un gasto deducible sin tener luego algún problema con la tributación? Yo le voy a decir a don Gary que le voy a pasar el número de don Sergio porque esto es una asesoría. No, con mucho gusto. Vamos a ver, el tema de las donaciones de inventarios, sea en especie o sea en Ajá. efectivo, es un tema regulado. En este momento hay al menos dos o tres reglas importantes. Primero, el monto de la donación no puede superar al 10% de la utilidad antes de Ajá. todo esto, de las donaciones. Entonces, si yo tengo una utilidad de 20 millones, no puedo donar 20 millones. Ujú. Tengo que tener un límite de las donaciones. El segundo requisito importante es que quede documentado realmente la entrega de la donación. O sea, con una salida de requisición, con una rebaja de inventarios, un recibo de dinero, perdón, un recibo de la mercancía que se está donando como tal. Y lo tercero que tiene que tener muy importante es que quien recibe la donación tiene que hacer una gestión de la recepción de la donación, donde perdón, quien entrega hace un documento a través del TRAVI donde dice qué donó y donde registra la donación que efectuó. No basta con tener la documentación, sino que hay que hacer el procedimiento en el TRAVI para dejar la evidencia de que se hizo esa donación. Y esa receptora de la donación, esa compañía o esa empresa o asociación debe estar registrada
para recibir esa Ujú, donación. ujú. Entonces, yo quiero donarle a Obras del Espíritu Santo. Entonces, Obras del Espíritu Santo ya está inscrita como receptora de donación. Entonces yo cuando le dono, hago un procedimiento, digo, yo le doné a Obras del Espíritu Santo juguetes o inventario, lo que fuese, el banco de alimento que a veces uno dona, entonces, o el banco de alimento y que quede debidamente documentada. Tengo que cumplir con esos 3 elementos. Cualquiera de esos 3 elementos que me falten, contablemente usted meta el gasto como un gasto financiero, pero tributariamente por cualquiera de estos 3 elementos se le puede calificar la donación que ha hecho. Qué bonito y muchísimas Mm. gracias a Gary por esa consulta. Yo creo que es un tema importante que a la gente se le puede pasar y que esté justo el mes en el que pueden realizar estas donaciones. Yo sé que Exacto. podrían hacerlo otros meses, pero Sí, después de ver los resultados de sus compañías dicen, bueno, vamos a donar este sí. monto. El manejo de los deterioros de inventarios. Ajá, Estamos acercándonos para las semanas de hacer inventarios finales ajá. y nos encontramos 3 cajas por ahí que no, ya no se van a poder vender. Bueno, ¿cómo manejo eso? Financieramente yo hago una nota de crédito, la firma el Ujú, responsable y ujú. punto. Contablemente, ¿qué debo de hacer? Ajá. ¿Cómo debo de justificar o no la destrucción del inventario para poderlo, que sea un gasto deducible? Ese tema también se las trae en la Claro que sí, administración tributaria. claro que Como sí. ve, todas las cuentas donde nos metamos hay control interno tributario. Que no lo estemos haciendo no significa que no exista. Exactamente. Don Sergio, yo creo que podríamos ver tantas cosas y a mí me encantaría poder extender este tiempo para seguir preguntándole. Yo creo que aprendimos mucho. Yo sé que usted es una persona Ujú. demasiado profesional y con tanta experiencia para poder asesorar correctamente. Hay tantos detallitos, tantas cosas, pero me gustaría tal vez que aprovechemos una conclusión donde le recomendemos a la gente cómo hacer las cosas y cómo sacarle provecho. O si no lo tienen, cómo implementar la parte del control interno tributario en sus empresas. Un consejo nada más. Ok, Tomen conciencia que existe un control interno sí. tributario. Tomen conciencia que no solo trabajamos para efectos de cumplir unas normas financieras de información contable o unas normas de información financiera o para cumplir unas normas de auditoría. Sí, Hay a la par toda una torre de normas tributarias. Tomemos conciencia que tenemos que meterlas ahí en nuestro día a día. Y si tomamos conciencia de eso, vamos a ser más cuidadosos en la toma de decisiones diarias. claro que sí, porque entonces ahí vamos a tomar decisiones a futuro y proyectarnos, como decía don Sergio hace un ratito, Ujú. porque no lo hicimos en el 2023. Qué lástima, todavía estamos a tiempo de revisar algunas cosas, pero probablemente no el total. No el total. Ujú. Empecemos un 2024 con toda esta proyección y tomando decisiones necesarias en nuestra empresa para poder aprovechar esta herramienta, que puede ser un profesional externo que le brinde a su empresa. Y si usted lo que está buscando es un portillo laboral, yo creo que esta es una opción bonita para desarrollarnos profesionalmente. Definitivamente. Sí. Definitivamente la parte tributaria es una área de acción lindísima. Ujú, A muchos colegas les cansa mucho, pero a ujú. los que nos apasiona es bellísimo. No, y a otros profesionales en diferentes áreas también les cansa mucho. Entonces, Sí. aprovechen a estos profesionales o a todos los contadores que podrían brindar este servicio e inclusive que podrían ayudarle a abrir los ojos en estos detalles y a poder tomar esas decisiones correctas. Cierro con una frase de Claro. Albert Einstein. Ajá, Sabemos quién es Albert Einstein, el gran científico claro mundial. que sí. Dice, lo más difícil de entender del mundo es el impuesto sobre la renta. Y si él lo dijo, es verdad. Exactamente. Y todo lo que trae detrás. Don Exactamente. Sergio, muchísimas gracias por su tiempo. Con mucho Muchísimas gusto. gracias por poder transmitir toda esta enseñanza a la gente y en especial a mí. Muchas gracias. Yo tengo el honor de estar hoy Sí. con usted. Con mucho gusto, para mí es un placer. Gracias a ustedes, a ti, a tu familia, a todo el despacho, que siempre hacen el esfuerzo de estar capacitando y siempre hacen el esfuerzo privado y con recursos propios de tratar de que todos tengamos mejor conocimiento. Gracias a ustedes por ese esfuerzo también.
y cuando quieran, con mucho gusto. Ay, qué bueno, vamos a empezar a apuntar las fechas para que don Sergio nos siga acompañando. Muchísimas gracias. Con gusto. Y a todos ustedes, que Diosito los acompañe y que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Hasta luego.